¿Ustedes han escuchado hablar sobre el diezmo de la oración? ¿No? Bueno, a mí me pareció muy bonito esto del diezmo de la oración. ¿El día tiene cuántas horas? 24. 12 de día, 12 de noche. 24 horas. El diezmo del día de las 24 horas, ¿cuántas horas serían? 2 horas y 40 minutos, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros le dedicamos al Señor un diezmo por 9 días, un diezmo de oración, ¿sí? De oración por 9 días, imagínense. Ay, pero ¿cómo puedo orar durante el día, dedicarle este tiempo al Señor? 2 horas, 40 minutos diarios, ¿sí? Aquí va la fórmula. Empezamos con la Eucaristía, sería 1 hora. Pablito, vaya sumando. 1 hora Eucaristía, ¿verdad? 30 minutitos, Santo Rosario. Pero apenas y apenas abrimos nuestros ojos, oración personal. 30 minutitos más. ¿Cuánto vamos, Pablito? 2 horas, rapidito. ¿Cuánto nos falta? 40 minutos. A las 3 de la tarde hacemos 15 minutitos la hora de la misericordia. Ya vamos 2 horas, 15. ¿Cuánto nos falta? 25. 25 minutitos le dedicamos a leer la palabra del Señor. Y hemos hecho el diezmo de la oración. 2 horas, 40 minutos. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil. En la Santa Eucaristía muchas veces se nos va hasta más de 1 hora, ¿verdad? Cuando nuestro sacerdote en nuestras parroquias los días domingos se emociona y se va de largo. Se nos va más de 1 hora, pero qué bendición poder escuchar a través de sus palabras el Evangelio y que nos explique bien, maravilloso. Bueno, esta noche yo tengo una prédica que mientras preparaba, yo pienso que mientras hacía mis propios testimonios, creo que ya lloré bastante. Porque como soy media lloroncita, yo creo que ya me preparé, ya boté mis lágrimas y espero esta noche no volver a hacerlo. Sí, pero el Señor actúa de unas maneras que no sabemos, ¿verdad? Bueno, esta noche el tema es la intercesión. Hoy, ¿qué estuvimos haciendo frente al Santísimo? Intercediendo. Estuvimos intercediendo por las necesidades de cada uno de los hermanos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice que es la intercesión? Dice que la intercesión viene del latín intercedere, que es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Y yo busqué en el diccionario bíblico otro concepto. ¿Qué dice ahí? La intercesión. También dice, es la acción, nuevamente, el mismo verbo acción, de presentar súplicas o peticiones a Dios, generalmente a favor de otros. ¿Sí? Y seguía yo buscando, porque cuando uno se pone a hacer una prédica, sigue, busca y uno quiere saber más y más y más. Y yo me fui al catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 554. Y ahí nos dice el catecismo: la intercesión consiste en pedir a favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a nuestros
enemigos. Es fácil interceder por los que amamos, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, pero como que ya con el enemigo, como que no tanto. Pero en la palabra del Señor nos dice que debemos interceder hasta por nuestros enemigos. Entonces, ¿qué ha sido la intercesión? Es la acción de pedir a favor de otro. ¿Qué ha sido la intercesión? La acción de pedir a favor de otro, ¿no es cierto? Hasta de nuestros enemigos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más facilito, así como los que a mí me gustan, facilitos. Recordemos cuando nosotros éramos chicos. A ver, acuérdese. Cuando era chico, ¿ya se acordó? Ha pasado ya como algunos añitos, pero recordamos que cuando de pronto necesitábamos un permiso, íbamos donde papá y mamá y necesitábamos a alguien que nos ayude, alguien que interceda, ¿verdad? Para que nos den ese permiso. A mí no me daba permiso mi papá, y mi mamá menos, hasta candado en la puerta me ponía, con tal de que no salga. Pero cuando iba mi tío, intercedía, pedía el permiso, entonces ahí sí papá nos daba permiso y no importa la hora que lleguemos. Pero muchas veces cuando yo pedía permiso, mi mamá decía, ya yo vestida, ya lista para irme, no te vas, y me ponía candado en la puerta y me dejaba vestida y con los churos hechos. ¿Por qué? Porque ahí no tenía quien interceda por mí. ¿Sí? Y más cuando me invitaban a un baile que me encantaba. Me quedaba con los churos hechos. Me tocaba nomás ir a la habitación y ponerme ropita de casa y seguir tranquila. O cuando estamos de pronto buscando trabajo, ¿no es cierto? Siempre nos piden una referencia, una persona que nos conozca, que nos dé una referencia, ¿no es cierto? Esas hojitas que nos mandan y que dicen que nos conocen desde hace tantos años, que somos unos lindos y bellos y que vamos a realizar muy bien nuestro trabajo. Ahí también hemos necesitado de un intercesor, ¿no es cierto? Porque es esa persona que da referencia nuestra. Muy bien. ¿Hasta ahí está entendido la intercesión? Sí. Ok, muy bien, así, facilito y rapidito. Ahora sí, yo quiero que vayamos a la santa palabra de Dios. Vámonos al primer libro. Vámonos al primer libro. En el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? ¡Eso! El prólogo, el Génesis. Antes de empezar a leer en el Génesis, quiero comenzar con un testimonio. Si estamos hablando de intercesión, ya nos dio un bonito testimonio el hermano Rubén, ¿verdad? De lo que es la intercesión. Yo también quiero comenzar con un testimonio. En la pandemia, muchos se contagiaron del COVID y muchos perdimos a alguien, un ser muy amado para nosotros. Pero como nosotros somos de un grupo de oración, en esos momentos tan duros, tan difíciles, ¿qué hicimos? Pedir oración de intercesión para nuestro familiar. Y yo pedía mucha oración por mi papá, que se contagió de COVID y ya estuvo demasiado avanzado, es un 80% mal sus pulmoncitos. Yo pedía oración por mi papá y qué hermoso. Yo veía cómo mis hermanos me escribían los WhatsApp y me decían, Viquisita, ya pasé una misita por tu papá. Viquisita, estoy a los pies del Santísimo por la salud de tu papá. Y todos intercedían.
Todos oraban. Claro, obviamente era mi papá, pues yo estaba destrozada. Y yo pedía por mi papá. Pero yo, siendo su hija, obviamente yo quería que mi papi se sane. En mi voluntad, a pesar que siempre se va a hacer la voluntad del Señor. Mi papá fallece a la semana de estar hospitalizado. Y yo sentía y sabía que los hermanos oraban, intercedían por el alma de mi papá, pero también por mi paz y mi tranquilidad, por mi resignación, que no es fácil aceptar el perder a un ser amado. No es fácil reponerse y recuperarse. Pero cuando ya estamos en este caminar del Señor, sabemos, somos conscientes, es normal el llorar, el guardar ese duelo. Pero también sabemos que ya era su tiempo de partir y de regresar a la casa del Padre. Pero yo me regocijaba en esa oración de intercesión. Justo unos meses después fue la Semana Mayor, la Semana Santa, y yo estaba hecha un mar de lágrimas. Y recuerdo que me dicen, vamos a hacer el Vía Crucis. Y me tocaba justo la estación donde dice, a nuestro Señor le quitaron su capa. Y en la reflexión de esa parte del Vía Crucis decía, ya entregaste a tu ser amado que falleció al Señor. ¡Qué dolor! Justo me toca eso a mí. Cuando yo aún no había dejado partir a mi papá, aún no lo había entregado. Fue duro, porque mi voz se quebró totalmente. Y yo no sabía si ponerme a llorar, si seguir con el Vía Crucis, qué hacer ese momento. Y me decía nuestra hermana Andreita, Vicky, ya era el tiempo y el momento para que dejes ir a tu papito. Ya lo lloraste. Imagínense, ya habían pasado 3 meses. Y cómo el Señor pone esas palabras exactas que son para uno en ese momento. Cosa que yo me quedé en silencio y yo dije, Señor, perdóname, pero hoy te entrego a mi papi. Y a mí dame la paz y la resignación que estoy buscando y que necesito en este momento, porque no es fácil. Esto ya pasó. En la tarde fue esto. En la noche me entro a ver un video de la Virgencita de Medjugorje y encuentro un testimonio de un hermano en el cual él dice que se fue a Medjugorje y la Virgen Santísima, estando en oración, le habla, porque su mamita intercedió mucho para que él haga este viaje a Medjugorje. Y estando él ya en Medjugorje, escucha clarito que la Virgencita, que es nuestra madre intercesora, le dice a él, porque a él se le murió, haciendo el curso prematrimonial, fallece su novia con la que se iba a casar. Entonces él se dedica al licor. Entonces su mamá ora mucho, intercede por su hijo para que él haga este viaje a Medjugorje. Y estando ahí, él escucha
la voz de la Virgen Santísima que le dice: ¿por qué no aceptas la decisión de mi hijo? Y a mí me daba durísimo. ¿Por qué? Porque no es fácil ver morir a un ser que uno ama, uno no acepta. ¿Y qué le dice la Virgen? ¿Por qué tú no aceptas la decisión de mi hijo? Si nuestra vida ya está escrita. No sabemos si hoy estamos aquí y tal vez mañana no. O vamos a morirnos ya de viejitos porque así lo dispone el Señor. Pero todas estas cosas, estas palabritas, Dios me hacía escucharlas. Porque era necesario y ya era el tiempo de abrir mi corazón y soltar a mi papi. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya van a ser 3 años. Por eso yo les decía, yo preparé la predicación, pero ya lloré en mi casa. Porque no es fácil, ¿verdad? Pero esa oración de intercesión, esa intercesión, como yo en algún momento decía, mi comunidad son esos soldados que están ahí para interceder en las necesidades de cada uno de nosotros cuando las tengamos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué les parece la intercesión? La intercesión, ¿es buena o no? Muy buena, necesaria. Y necesaria, muy buena y necesaria, nos ayuda, nos da la sanidad que tanto necesitamos, que tanto nos hace falta en algunos momentos cruciales de nuestra vida. ¿Sí? Ahora, vayámonos ahora sí al Génesis, capítulo 18. Versículos desde el 22. El mayor intercesor en el Antiguo Testamento, bueno, tenemos muchos, pero el mayor intercesor es el padre Abraham. Yo creo que ya me hace falta lentes. Y dice la palabra del Señor, ¿ya estamos todos? Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante. Permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro allí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentran allí solo 40 justos.
Yahvé contestó: en atención a esos 40 no lo haré. Abraham continuó todavía: no se enoje, mi señor, si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó: no lo haré si encuentro allí 30 justos. Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi señor, pero ¿y si se encuentran allí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20 justos. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi señor, y hablaré por última vez. ¿Puede ser que se encuentren allí solo 10? Yahvé dijo: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, qué hermosa que es la palabra de Dios. Qué bonito. Miren cómo Abraham iba negociando, porque es así, iba negociando con nuestro Señor, porque estaba hablando cara a cara con nuestro Padre Dios. Y empezó la negociación, ¿no es cierto? Y como le dice Abraham a nuestro Señor: Señor, ¿y si hay 50 justos? No destruiré la ciudad. Y él sigue bajando. 45, 30, 20, 10. No destruiré la ciudad, ¿no es cierto? ¿Quién quisiera poder negociar así con Papito Dios? Yo sí. Y poderlo mirar cara a cara y poderle hablar a Él. Sí, miren. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo el Padre Abraham con nuestro Señor? Intercediendo, ¿no es cierto? A ver, sigamos. Intercediendo. El Padre Abraham lo que está haciendo es interceder delante de Dios a favor de estas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. El Señor ha tomado una determinación: destruir estas ciudades. ¿Y qué dijo el Padre Abraham? ¿Vas a permitir que justos paguen por pecadores? Y comenzó esa negociación tan bonita, ¿no? 50, 45. Y vamos bajando, y vamos bajando. Finalmente, lo que sabemos, nos damos cuenta, lo que leímos, es que el Señor solamente de esta ciudad salvó ¿a quién? A Lot, el sobrino de Abraham. A Lot, su esposa, sus 2 hijas. Pero había una condición que les dijo: que cuando salgan de la ciudad no regresen a mirar atrás. ¿Y qué fue lo que hizo la esposa de Lot? Regresó a mirar atrás y dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Así que terminaron salvándose solamente 3. ¿Sí? Solamente 3 personas. Ahora yo le digo, mi hermano,
Mire al hermano que está al lado suyo. Eso. Y dígale, tú puedes cambiar el destino de las personas. ¿Cómo podemos cambiar el destino de las personas? Intercediendo por ellos. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos pedido oración y han intercedido los hermanos de la comunidad por nuestras necesidades. Todos hemos recibido esa oración de intercesión. Los hermanos olvidándose de sus propios problemas, de las situaciones que estén viviendo, han orado por las nuestras. Han intercedido, así como hizo el padre Abraham por Sodoma y Gomorra. Nos damos cuenta que nuestro Señor, por la intercesión de Abraham y por el amor que siente por Abraham, salvó a Lot. Porque dice la palabra de Dios que cuando él iba a destruir estas ciudades, ¿se acordó de quién? No se acordó de Lot, se acordó de Abraham. Porque a él le hizo la promesa. Con Abraham hizo el trato, la negociación. Como él iba bajando tan lindo, de 50 a 10. Nos encantaría poder hacer esas negociaciones con el Señor. O nos gustaría que el Señor, antes de que vaya a suceder alguna cosa, nos avisara, ¿no es cierto? Sería maravilloso. A la luz de este texto que hemos leído, yo quiero decirles a ustedes que hay unas características especiales para ser un intercesor. ¿Sí? ¿Cuál es la primera? El intercesor es una persona que está en comunión con Dios. Obviamente. Yo me ponía a pensar y decía, Dios mío, cuando ni siquiera iba a misa el domingo. No creo que hubiera servido como intercesor. Porque iba a misa cuando me acordaba. Eso sí es que me acordaba. Y si no, ni iba. Ahora, en este tiempo, no me puede faltar la Santa Misa, la confesión, acercarme a la Eucaristía. No, Dios mío, es como que me falta algo, ya me cogen los nervios, ya estoy temblando y me regreso como al pasado, ¿no? Como cuando el Luchito me hablaba al oído y me decía las respuestas que preguntaba el hermano Rubén en la prédica. Sí, él era como una Biblia así abierta y me daba todas las respuestas. Y yo le decía al hermano Luchito que gracias a Dios esta noche está aquí. Yo le decía, ay, mi viejito del Antiguo Testamento. Con mucho cariño y el respeto que le tengo, Luchito. Entonces, miren cómo Abraham intercede. Pero dice que Abraham, en esta característica, Abraham tenía una comunión con el Padre. Tenía una amistad con Dios Padre. Porque no es que el Señor fue a hablar con Abraham para decirle que va a destruir Sodoma y Gomorra. No, si nosotros nos regresamos un poquito en la palabra de Dios, el Señor fue a hablar con Abraham para decirle que le va a cumplir la promesa que en algún momento él le dijo, que era que Abraham sería el padre de muchas naciones, ¿no es cierto? A los 90 años de la esposa de Abraham iba a quedar embarazada y iba a tener un hijo. Esa era la hermosa noticia que el Señor le iba a dar, mas no que iba a exterminar Sodoma y Gomorra. No, eso no era. Porque dice que el padre Abraham tenía una amistad con el Señor. Eran amigos.
Y por esa amistad, el Señor piensa y dice, le diré a Abraham lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Y le conversa y le cuenta y le dice, ¿qué dice el Señor? ¿Le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? No, por la amistad que tengo con él, se lo cuenta. En ese tiempo, obviamente, si fuera en este tiempo, que nos avisa Dios Padre lo que va a hacer, yo que sé, con algún pueblo, y como tenemos el celular, hacemos una llamada, ¿no es cierto? O mandamos un WhatsApp, salgan de ahí rapidito porque... O hacemos un TikTok volando. Y les pasamos, ¿no es cierto? O como yo hago un video y pongo de estado. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Hoy que tenemos algunos beneficios para podernos comunicar. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo no había eso. En la carta de Santiago, así rapidito, si la van a buscar, está en el capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, ya casi por el último. Santiago, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué nos dice? ¿Ya encontramos? O si no, escuchen, anótenlo y escuchen. Esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Y fue llamado amigo de Dios. Miren qué bonito. Estamos en el Antiguo Testamento, de pronto nos pasamos al Nuevo Testamento y ahí está la veracidad de ese tiempo. Hoy tenemos la dicha y la bendición. El padre Abraham no tenía esto. Nosotros sí. Y es una bendición. Palabra de Dios. Aquí dice todo. ¿No es cierto? Dice que fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Amén. Tenemos que tener comunión con Dios Padre. Miren cómo se va desarrollando el texto. Cómo el Señor nos va haciendo entender y comprender algunas cosas que parece que ya las leímos, pero como que no me acuerdo. Oh. Como dice la canción, ¿verdad? Y si no me acuerdo, no pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a leerlo nuevamente. Miren qué bonito cómo se va desarrollando todo esto. Como el Señor dice, no le puedo fallar a mi amigo, le tengo que avisar que voy a destruir Sodoma. Y de esta manera se salva Lot, sus hijas, su esposa, que bueno, luego regresó a mirar, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué el Señor quería destruir Sodoma y Gomorra? Porque no estaban viviendo en comunión con Él. Estaban sin Dios y sin ley. A pesar de que el Señor, yo pienso, ¿no? Ya les dio algunas oportunidades, ya pasó algún tiempo y ellos no recapacitaban, no reaccionaban. Más o menos así como cuando nosotros nos ponemos tercos y no hacemos caso de algo que nos dicen. Y después sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos. Eso es lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor decidió destruir, exterminar esta tierra. Pero por la amistad, qué hermosa palabra, amistad, le comunicó esto al padre Abraham. Y si yo tengo comunión con el Señor, ya lo tengo todo, porque camino con Él, camino de su lado. ¿Qué nos dice en el Evangelio según San Juan? San Juan,
capítulo 15, versículo 14. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo anotamos? A ver, yo les voy a leer. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Son ustedes mis amigos si cumplen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser amigos del Señor? Cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Y si seguimos en el versículo siguiente, ahí más abajito, en el 15. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ya no los llamo servidores, ahora los llamo amigos porque nos dio a conocer todo lo que aprendió del Padre. Miren qué bonito, como todo se va entrelazando. ¿Qué quiere ser Dios de nosotros? De cada uno de nosotros. ¿Qué quiere ser? Amigo. ¿Y cuántos queremos ser amigos de Dios? Yo. ¿Qué se necesita, queridos hermanos, para desarrollar una amistad? Ya, conocer, hablar, ya. Ya, muy bien. A ver, ¿qué necesitamos? 3 cosas, digo yo. Tiempo para compartir con esta persona con la cual estamos queriendo tener una amistad. Tiempo. Segundo, necesitamos hablar, conversar. ¿Sí? Y otra, que es escuchar. Oír lo que esta persona tiene que decir. ¿No es cierto? Tiempo. Necesitamos tiempo para dedicarle a Dios. Queremos que sea nuestro amigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarle tiempo a Dios. Tiempo a Dios. Hablarle a Dios. Y por último, escuchar. Porque el Señor también nos habla. Él también tiene algo que decir. Entonces hacemos silencio y escuchamos lo que el Señor nos tiene que decir. ¿No es cierto? Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y si nos habla el Señor? ¿O a ustedes no les ha hablado el Señor? Sí nos ha hablado, nosotros hemos escuchado. Yo recuerdo, estábamos una vez en el Santísimo haciendo oración de intercesión allá en la iglesia de San Carlos. Todos de rodillas intercediendo por las necesidades de la comunidad y de los hermanos que habían pedido intercesión. Y mientras orábamos, escucho clarito que dice: yo derramaré mi espíritu sobre cada uno de ustedes. ¡Qué hermoso! Yo solo me puse a llorar de la emoción. Cuando muchas veces uno no sabe ni dónde están esas palabras que el Señor le está diciendo aquí en la Biblia. Y uno las dice igualito como están escritas. Entonces, ¿qué hice yo? Buscar en la Biblia rapidito. ¿Qué nos decía Papito Dios? Derramaré mi espíritu sobre cada uno de ustedes. ¡Qué hermoso! Y si nos habla, ¿vieron? Si le dedicamos tiempo al Señor y nos ponemos a conversar con Él, que era lo que estábamos haciendo, orando frente al Santísimo, y nos quedamos en silencio y escuchamos ahora lo que Él nos tiene que decir. Y miren lo que dijo. Yo emocionada, feliz. Ay, gracias, Señor, por tu palabra. Miren, intercediendo
hice estos 3 pasos. Orando por los hermanos, ¿sí? Estábamos dedicándole tiempo a Dios. Estábamos hablándole a Dios. Y de pronto escuchamos su santa palabra. Hermoso, maravilloso. Y uno se va con el corazón así henchido, grande, emocionado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una comunión con Dios. A lo mejor cuando no caminaba, ¿qué voy a estar oyendo la voz del Señor? Oía cada cosa menos la voz del Señor. Imagínense cómo la oración de intercesión es tan bonita, tan maravillosa. Cuando nosotros comenzamos a caminar en las cosas de Dios, nos maravillamos de Papito Dios y de todo lo que Él puede hacer en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Cuando nosotros fuimos a San Carlos en esta misión tan bonita, yo recuerdo, yo tenía 3 pedidos para Dios, así clarito, 3 cosas yo necesitaba. Y en ese caminar, qué tortuoso se volvió. Un montón de piedras en el camino que yo ya, a ratos yo ya no quería saltarlas más. Ya me daba por vencida de ir al grupo. Pero no, el Señor me daba la fuerza, los hermanos oraban. Y eso a mí me ayudó mucho a terminar esa tarea que comenzamos. Y en ese tiempo yo le pedí al Señor 3 cosas y el Señor me las concedió, porque es un Dios poderoso que puede cambiar nuestras vidas y puede regalarnos lo que nosotros necesitamos. Yo ya había pedido intercesión por esas 3 cosas y todos oraban. Yo pedía en ese tiempo un trabajo para mi esposo, se lo dio. Universidad para mi hijo, se la dio. Yo pedía la sanación del cáncer de mi hermana y se la concedió, hermanos, gloria a Dios. Miren qué bonito. La Rosita que me está ahorcando. El intercesor, voy a ir rapidito porque ya se me acaba el tiempo. Un intercesor tiene que ser una persona compasiva, ¿verdad? Cuando ya estamos en los caminos del Señor y cuando ya nos volvemos intercesores, ¿qué hacemos? Vamos por la calle, vemos una persona en silla de ruedas y oramos. Y le pedimos al Señor que le dé fuerza, fortaleza para continuar Él con su vida. Si vemos una persona cieguita, ¿qué hacemos? Señor, no tiene la vista, pero agudízale otro sentido. De pronto el oído, de pronto el tacto. Bueno, el Señor sabe cómo obra, pero nosotros nos convertimos en intercesores. Otra característica del intercesor es que es perseverante. ¿Qué es? Perseverante. No es que hoy piden oración y oro y mañana me olvido. No. Ahí practiquemos este diezmo de la oración, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Practiquemos el diezmo de la oración y sigamos intercediendo por la necesidad del hermano que está pidiendo oración. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, porque Él cambia todo, porque Él nos ayuda, porque Él nos bendice y nos permite continuar. Nos permite a nosotros también perseverar en su caminar. Por eso hoy estamos aquí. Por la gracia de nuestro Señor. Qué hermoso ser intercesor. ¿Qué les parece? ¿Sí les parece hermoso ser intercesor? Sí. ¿Cuántas cosas le arrancamos al Señor para nosotros? Nosotros también queremos ser amigos de Dios. Seamos intercesores. ¿Sí?
Pasemos tiempo con el Señor. Hablémosle al Señor y luego escuchemos lo que Él tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Así como el padre Abraham fue amigo, nosotros también queremos ser amigos de Papito Dios. Amigos del Señor. Conversar con Él. Aprender de Él. Seamos intercesores unos por otros. Aquí hemos tenido el más grande intercesor en el Antiguo Testamento. Hay muchos intercesores, los profetas. Moisés, como intercedió por el pueblo de Israel, porque ya comenzaron a adorar al becerro de oro. Él intercedió para que el Señor los perdone. Tenemos muchos intercesores, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos el mayor intercesor de nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor intercesor de nuestras vidas. Él vino a este mundo a hablarnos del reino de Dios. Y Él, estando aquí en esta tierra, murió en la cruz del Calvario por nosotros, intercedió por nosotros. Después murió, resucitó y subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de los que estamos aquí y por todo el mundo. Y por todo el mundo. Él sigue intercediendo. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5? Anote para que lea en la casa, porque si no la Rosita me va a ahorcar. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice en la carta a los Romanos? Romanos 8, 34. Jesucristo murió, resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Vive para interceder perpetuamente por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra tarea aquí en la tierra? Interceder por el hermano, por las necesidades del hermano. ¿Qué nos dice en la carta de Santiago, capítulo 5, 15? Orar unos por otros. Orar unos por otros. Interceder. Dejar nuestras propias circunstancias que estemos viviendo e interceder por el hermano. Cuando nosotros comenzamos a interceder por el hermano, ni cuenta nos damos que el Señor ya hace rato nos bendijo y nos cumplió lo que nosotros queríamos y necesitábamos. Pero recuerde que el Señor no es mago. Necesitamos perseverar, caminar. Y así como los caminantes de Emaús, en el camino veremos la gloria de Dios. No se desanime, mi hermano. Siga orando, siga intercediendo por el necesitado. Parecemos esas viejitas, ¿no? Ahora que caminamos con el Señor, intercediendo a cada paso. Por los jóvenes, por los niños, por nuestros gobernantes, por las necesidades de nuestro país, por las necesidades de los hermanos. Muchas veces no las sabemos, pero si oramos, los vamos ayudando a seguir, a continuar, a caminar. Ahora sí, mi querido hermano, ¿qué les ha parecido esto de la oración de intercesión? ¿Es buena o mala? Es buena, ¿no es cierto? Hay una persona a quien todos amamos, una mujer maravillosa, una mujer que dijo, sí, es la Virgen Santísima.
Ella es nuestra intercesora. Ella es la que lleva nuestras peticiones a los pies de su Hijo Santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Siempre está pendiente de nosotros como Madre, María Santísima. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y con esto sí termino. Tomémonos de las manos, cerremos los ojitos. Vamos a orar. Vamos a interceder. Cerremos los ojitos, pongámonos así en esa conexión con Papito Dios. Y le decimos esta noche: Padre bueno, Padre amoroso, Padre lleno de bondad y misericordia, así como lo hiciste con tu siervo Abraham, conversar con él, ser su amigo. Esta noche te pido que seas nuestro amigo, Señor. Esta noche te pido que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón ser esos intercesores, ser ese ejército de ángeles que intercedan por las necesidades de las demás personas, por las necesidades de toda aquella persona y hermano, familiar, conocido, desconocido, enemigo o cualquier persona que nos haya dañado. Permítenos, Papito Dios, poder ser esos intercesores. Estamos aquí, Señor, delante de ti, pidiendo por las necesidades, por las cosas que nos lastiman, por las cosas que nos dañan, por las cosas que nos hacen sentir mal, Señor, por salud. Tú, Señor, sabes lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Ayúdanos, Señor. Señor, permite que se sanen las personas que están dolidas, las personas que están tristes, que están lastimadas. Señor, bendice y acércalos a ti, a las personas que no te conocen, que no saben nada de ti, que se encuentran perdidos en sus angustias, en su cotidianidad, Señor. Señor, danos la sabiduría a nosotros para poder continuar extendiendo tu reino aquí en la tierra, para poder seguir hablando de ti, para poder decir que hay esperanza en ti, Señor, que tú eres el único que puede cambiarnos, Señor, que tú eres el único que puede transformarnos, que tú eres la luz, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que solo en ti encontramos lo que necesitamos. Porque tú eres el Padre bueno, amoroso, lleno de misericordia, que nos levanta, que nos da la mano, Señor. Esta noche te pedimos, Señor, haznos intercesores. Haznos intercesores, Papito Dios. Haznos intercesores, que dejemos a un lado nuestras necesidades y que podamos interceder por las necesidades de los demás hermanos. Bendito eres tú, Señor, para cambiar nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada una de las necesidades de los hermanos que se encuentran aquí esta noche. Tú ya la sabes, Señor. Tú sabes lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón. Tú sabes nuestras necesidades, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Esta noche queremos interceder por todos, por este mundo, por esta tierra, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños,
por esas madres solteras. Queremos interceder por nuestro país, que estamos llenos de violencia, Señor. Te clamamos a ti, te pedimos por los hermanos que en este día no han tenido alimento. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, Señor, para que tú los bendigas, los llenes de ti, de tu amor maravilloso, grande y único que eres tú, Papito Dios. Esta noche, Señor, quiero que traigas a la mente de cada uno de los hermanos a aquella persona, a aquel angelito que intercedió por ellos y los trajo aquí, a este grupo, a esta comunidad, a conocerte a ti. Por aquellas personas que intercedieron por nosotros, por ese cambio en nuestras vidas, Señor, para que tú los bendigas. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú has obrado esta noche. Te alabamos y te bendecimos por siempre y te decimos que tú eres grande, Rey y Señor de nuestras vidas, el único a quien adoramos y veneramos. Te alabo y te bendigo, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.